Hola, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando muchísimo de las actividades de Aquicultura Literaria. Muchísimas gracias al Ministerio de Cultura por brindarme este espacio para compartir con ustedes sobre 3 autores y 3 libros costarricenses que me marcaron a lo largo de mi vida. Mi nombre es Carla y soy la booktuber detrás del canal Go With Car, donde lo que hago es promover la cultura y promover la literatura. Así que pues empecemos con estos 3 libros. Del primer libro que les voy a hablar es de Cocorí, del autor Joaquín Gutiérrez. Fue publicado en 1947 en Chile. Este fue un libro que leí en la escuela porque era parte de las lecturas obligatorias que se hacían en ese momento. El libro lamentablemente no lo tengo conmigo aquí en San José, sino que está en la casa de mis papás en San Carlos. Soy sancarleña. Resulta que esta es una de las obras costarricenses más traducidas. Se ha traducido al inglés, al francés, al alemán, al portugués, al ruso, al ucraniano, al holandés, eslovaco, lituano, búlgaro y al sistema braille. Esta es una obra que de verdad yo le tengo muchísimo cariño porque cuando yo estaba muy chiquita era de esas que quería muchísimo aprender a leer y a escribir. Es de las primeritas que leí y para mí era como toda esta aventura la que vive Cocorí en la selva y en la jungla. Pero primero hablemos un poco sobre Joaquín Gutiérrez. Fue novelista, poeta, profesor de la Universidad de Costa Rica. También trabajó como periodista, crítico, traductor, ajedrecista. Vivió en Costa Rica, también en Chile por muchísimo tiempo y otros países. En 1947 obtuvo en Chile el premio Rapa Nui por su novela Cocorí. Ha sido reconocido como uno de los novelistas hispanoamericanos más distinguidos. En 1968 obtuvo el premio Aquileo J. Echeverría en la rama de cuento con su obra La hoja de aire. También publicó Murámonos Federico, el cual obtuvo el premio editorial Costa Rica en 1972 y el Aquileo J. Echeverría en 1973. Cocorí es un niño afrodescendiente. Vive cerca del mar, en la costa, rodeado de naturaleza. Y resulta que un día viene un barco. Todo el pueblo de Cocorí es invitado y cuando llegan a este lugar, pues Cocorí está súper sorprendido porque él solamente conocía personas afrodescendientes. Y hay una niña. Y resulta que esta niña también está muy sorprendida porque ella solamente conocía a personas blancas. Cocorí y esta niña empiezan a interactuar, empiezan a conocerse. Hay una escena, bueno, hay varias escenas bastante controvertidas en este libro y ella está tan sorprendida porque pues no entiende por qué Cocorí tiene el color de piel, ese color de piel, y ella intenta limpiarlo porque cree que es hollín. Ellos se llevan bastante bien y la niña le da un regalo a Cocorí, que es un beso, y le regala también una rosa. Entonces Cocorí le promete que va a regalarle un monito tití. Cuando él ya, después de vivir varias aventuras, regresa con el mono tití para dárselo a la niña, resulta que el barco ya se fue y la niña se fue. Regresa a su casa donde había dejado su rosa en agua y resulta que la rosa también pues se ha ido porque ha muerto. Cocorí se pone muy triste y no entiende por qué todo esto fue tan efímero, tan rápido, así que decide pues ir a la jungla, adentrarse en el bosque y buscar respuestas. Lo acompaña el mono tití y luego una tortuga. Y Cocorí va a vivir muchísimas aventuras en este bosque. Se encuentra, por ejemplo, con la serpiente y con la serpiente Bocaracá. Ahora, hay todo un tema en torno a Cocorí y es las denuncias sobre el racismo que se han hecho a lo largo del tiempo y que se solicitó que por favor fuera eliminado de la literatura recomendada. Varias personas como Queen's Duncan, Epsi Campbell han hecho comentarios respecto a expresiones racistas y también sobre estereotipos que se refuerzan con Cocorí y que no es recomendable para niños. Creo que en estos temas tan delicados es importante escuchar a las personas de poblaciones vulnerables y si ellos nos dicen que en el libro se encuentran expresiones de este tipo, es importante reconocerlo y escucharlos. Sí me parece importante que se sacara de la literatura recomendada, sin embargo, no creo en la censura
del libro porque al final muchos libros son una fotografía del pasado y es relevante conocer la historia y lo que hemos pasado o lo que se ha pensado anteriormente y reconocerlo para poder cambiarlo. No borrarlo, sino aceptar que tal vez antes no estábamos tan bien o no veíamos ciertas cosas que ahora lo podemos reconocer y podemos ser mejores al respecto. Sí creo que es importante leer las obras y tener una opinión propia. El siguiente libro del que les voy a hablar, este sí lo tengo aquí conmigo, es Única mirando al mar de Fernando Contreras. Este libro también lo leí como literatura, en ese momento eran libros obligatorios, de lectura obligatoria. Me impactó muchísimo y me encantó cuando lo leí. Pero primero hablemos de su autor, Fernando Contreras. Nació en San Ramón Alajuela, estudió filología y literatura en la Universidad de Costa Rica. Ha recibido el premio Aquileo J. Echeverría en 2 ocasiones. Primero por su novela Los Peor en 1995 y luego El tibio recinto de la oscuridad en el año 2000. El libro empieza súper triste, de hecho, porque Mombo Jumbo es esta persona que despierta en el botadero de basura de Río Azul. Es encontrado por Única y pues después de varios días de que está cuidando a Mombo Ñombo, ya cuando él despierta y ella le pregunta como por qué le pasó, por qué terminó ahí en el basurero, él le dice que la verdad es que por su propia voluntad subirse al camión de basura y tirarse ahí como basura, que eso era él. Y que de hecho los que recogían la basura ni siquiera notaron que él era una persona, porque él era basura. Empieza muy triste, Mombo Ñombo está deprimido. En el libro vamos a descubrir por qué. A partir de aquí empieza una historia de amor entre Mombo Ñombo y Única, donde incluso llegan a formar una familia porque Única está cuidando de El Bacán, que es un niño que también fue tirado a la basura. Y recuerdo súper bien que este libro me había marcado por varias razones. Como les digo, el inicio a mí me había impactado muchísimo. Y como Única, al descubrir que Mombo Ñombo se siente como basura, lo que le dice es que ella no entiende a las personas cómo pueden desechar algo que todavía se puede utilizar o que todavía se le podía sacar el jugo, refiriéndose a Mombo Ñombo como persona basura. Y otra de las cosas que a mí me habían impactado mucho cuando lo leí es porque, como les contaba anteriormente, yo soy de San Carlos. Yo había crecido pues en una familia y rodeada de campo y mucha naturaleza y ríos y así. De hecho, me acuerdo muchísimo que yo no entendía por qué se les decían buzos, porque nunca me había preguntado qué pasaba con la basura y yo no sabía de la existencia de estos enormes botaderos de basura que hay en el país y cómo hay personas que viven en los botaderos y que lo que hacen es recolectar lo que otras personas desechan. A mí me pareció muy fuerte. Única es una mujer que tiene 41 años, que ha sido, podríamos decirlo, que violentada por el sistema en el que vivimos. Cómo me dolía a mí saber que hay personas que por el sistema es que de repente dejan de ser productivos o funcionales para la sociedad y terminan en condiciones súper precarias, porque lo que yo vivía en ese momento era muy ajeno a lo que estaba leyendo y saber que era algo que pasaba en el país, pues a mí me marcó muchísimo en su momento, se convirtió en uno de mis libros favoritos de la adolescencia. Y todo este tema de la dignidad del ser humano, cómo la sociedad se las ha quitado. Hay otra cosa que me fascinó en su momento y era toda esta metáfora de comparar el río Azul con un mar. Se hablaban de los peces de metal y este tema de peces, o sea, de pescar, el tema de los hundimientos y cómo las personas se perdían en ese mar que era el botadero de basura, era muy impactante para mí. Y también todo este tema de denuncia, cómo había falta de voluntad política para ayudar a personas que han sido marginadas. Es un libro que me marcó mucho, que me abrió los ojos a una realidad costarricense que yo desconocía. Yo vivía en una burbuja que este libro explotó y me puso los piecitos en la tierra. El tercer libro que me marcó muchísimo cuando era adolescente es La loca de Gandoca de Ana Cristina Rossi. Y es que yo a esta autora, Ana Cristina, de verdad que
es que la adoro. En sus obras destacan María la Noche, ganador del premio Aquileo J. Echeverría, también La Loca de Gandoca en 1992, Limón Blues en 2002, que obtuvo en el 2004 el Premio Latinoamericano de Narrativa José María Arguedas, La Romana Indómita en 2016 y Tocar a Diana 2019. En 2004 el gobierno de Chile le otorgó la medalla del nacimiento de Pablo Neruda por el conjunto de su obra. La Loca de Gandoca es una obra que se me hace súper interesante y relevante porque es estudiada en varios países, en colegios y universidades, porque se considera la primera obra ecologista de todo Centroamérica. Ha sido interesante. Aquí vamos a conocer a Daniela. Ella vive en la zona de Limón, en Gandoca, en este paraíso. La manera que lo describe es hermoso. Daniela vive en este paraíso y es un idilio porque está enamorada, está empezando a formar una familia, todo gira también en torno a cuidar la naturaleza. Pero resulta que uno de los miembros de esta familia empieza a padecer una enfermedad hasta que pierde la batalla. Y Daniela entra en un duelo muy fuerte y no se da cuenta de lo que está pasando en Limón en ese momento, porque han empezado a llegar inversionistas que quieren destruir la zona para realizar hoteles y campos de golf y así. Entonces resulta que un día Daniela despierta y se da cuenta de todo lo que está pasando en este lugar que ella ama y que adora con toda su vida. Entonces todo este duelo pues ella lo vuelca en luchar para que no destruyan Gandoca, para que no destruyan Limón. Vemos toda esta denuncia de cómo personas que tienen poder y sobre todo dinero pueden incentivar la corrupción, sin importarles que personas que tienen menos recursos se vean afectadas por la destrucción del medio ambiente y del lugar donde ellos viven y trabajan. La Loca de Gandoca fue publicado en 1992, así que estamos hablando de que Daniela es un personaje femenino que rompe por completo con lo convencional y con lo que se esperaba de las mujeres en ese momento. Ella es fuerte, es decidida, va por lo que ella quiere, lucha. Y justamente por eso es que a ella se le trata mal. De hecho, hay algo que me encanta de este libro y es que se le diga loca a Daniela. Eso se debe a que Daniela termina apropiándose de esta palabra. ¿Saben? A las mujeres durante mucho tiempo se han usado adjetivos que buscan lastimar, hacer daño, desprestigiar, como el término bruja también, pero que poco a poco las mujeres se han ido apropiando de estas palabras, las hacen suyas y las utilizan a su favor. Entonces, que se le diga loca a Daniela en este libro y que al final se ha utilizado como una palabra de empoderamiento y fuerza, a mí me encanta y me fascina. Y resulta que tanto Daniela como Ana Cristina son esas mujeres que representan esa voz al final, que dice, es que ya no más, nos han dicho durante tanto tiempo que calladitas más bonitas, que ya no nos quedamos calladas, y van con fuerza, con ímpetu por lo que creen, por lo que luchan, porque es increíble cómo en muchas ocasiones cuando un hombre habla con pasión y quiere defender algo que le importa, pues se le respeta, pero a una mujer se le trata de loca. O empiezan los comentarios misóginos, machistas. Incluso en el día de hoy vivimos todo esto de que podemos ser mujeres súper preparadas, pero aún así cuesta que se tome en consideración nuestra opinión y que nuestra palabra valga también y que se respete. No hay nada de malo, ¿saben?, en ser una loca que pues se defiende, que se da a respetar y que lucha para que su palabra cuente, y sobre todo cuando sabe que lo que está haciendo es algo bastante bueno. Este es un libro que en su momento me había gustado mucho por conocer un poco más sobre esta zona preciosa y por Daniela, por un personaje que se quedó conmigo y que todavía sigue conmigo después de muchísimos años. Y bueno, eso es todo lo que les quería compartir el día de hoy. De verdad que muchísimas gracias al Ministerio y a Aquí Cultura por darme este espacio y compartir con ustedes. Sería súper bonito si pudieran compartirnos cuáles son esos libros costarricenses que los marcaron a través del tiempo y a través de los años. Espero que les haya gustado y pues nada, muchísimas gracias. Nos vemos en el internet. Chao.